Comienza a grabar nomás, estimado, vamos a comenzar la clase. ¿Ya? ¿Estás ahí, Francesca, cierto? ¿No te has ido? Ya, genial. Vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. La clase de hoy se trata sobre el texto expositivo. Ya vamos a hablar de lo que es el texto expositivo. Vamos a tratar de identificar la estructura que tiene este texto, cuál es el uso que le podríamos dar en la vida cotidiana. Y esta clase, bueno, esta parte de la clase se trata mucho o viene muy relacionada con otras clases que hemos tenido anteriormente, ya se relaciona mucho. ¿Por qué? Porque muchas partes del texto expositivo van a lograr reconocerlas con otros textos que ya hemos estudiado anteriormente. Otras partes que hemos visto, que hemos estudiado, vienen como contenidos dentro de lo que es el texto expositivo. ¿Qué es un texto expositivo en sí? Esta como gran pregunta que tenemos. ¿Quién llegó aquí? Isabel. Isabel, ¿cuánto es? Hola, hola. Sofía Bulgar, ya. Ok. Entonces, lo que tenemos aquí en el texto expositivo es que lo que podemos entender por texto expositivo es todo texto que está expresando conceptos, ideas o hechos, pero lo hace de forma objetiva. ¿Ya? ¿Qué es la forma objetiva? Una palabra que ya la hemos visto bastante en clases. Es esa redacción donde no se reflejan sentimientos, no hay opiniones personales, no hay ideas, no hay pensamientos del autor. Es algo que está completamente aparte de nuestros sentimientos, completamente aparte de lo que nosotros vemos, sentimos, opinamos del texto. Eso es como una regla que tiene que seguir el texto expositivo para ser como correcto, para estar bien. Luego vamos a explicar un poquito de para qué sirve. ¿Y para qué sirve un texto expositivo? Bueno, en realidad es como súper amplio la cantidad de cosas que podemos hacer con el texto expositivo. Desde la divulgación de ideas, conceptos, hay que tener ojo que tiene que ser de un interés como común y tener siempre la intención de comunicar datos específicos. Nosotros queremos comunicar algo específico, hacemos un texto expositivo. ¿Ya? Estos textos son súper usados en ámbitos escolares, en ámbitos académicos. Los libros de clase ustedes los han trabajado. ¿Hay alguna vez los abrieron por último, ya que no los logramos como ver en la sala? ¿O han trabajado con algún otro libro de clases aparte del de nosotros? Francesca. Ya, ahí usaste el libro de clases. El libro de clases, además de tener ejemplos, te diste cuenta que nos va dando información sobre la materia que nos está pasando el profesor, ¿cierto? Van como de la manito. Toda esa información que nos entrega el libro de clases es divulgación de ideas, ya es comunicar datos específicos. Y todo eso que nos está enseñando el texto de clases es texto expositivo. Hay dos tipos que son como los primordiales, los que los vamos a separar en dos tipos generales. Los divulgativos y los especializados. Son súper fáciles de reconocer, podemos saber de inmediato si uno es divulgativo o si uno es especializado. ¿Cómo lo vamos a saber? Que el divulgativo está dirigido a sectores súper amplios de la población, ¿ya? Donde los receptores, o sea, ustedes o nosotros en general, esos receptores no necesitan tener como un conocimiento previo sobre el tema. Son muy habituales en los diarios y en otras publicaciones. ¿Hay alguna revista que tú leas alguna vez por ahí, Francesca, o no? ¿Cómo que te guste leer o leer el diario? No, solo libros, ya. Eh, las revistas en general, me refiero a las revistas que uno compra en los kioscos, son divulgativas, ¿ya? Porque podemos agarrar cualquiera de esas revistas y aprender sobre un tema y nos van a dar como material
nuevo sobre ese tema. Ahora, esto es muy diferente a un texto especializado. ¿Por qué les digo que lo vamos a reconocer de inmediato? Porque el texto especializado requiere un nivel de conocimiento previo, o sea, tenemos que saber antes de poder leer bien el texto especializado, o si no vamos a quedar completamente perdidos. Son habituales en medicina, en química, en derecho, se usan para mecánica, para computación, ¿ya? Es cuando, por ejemplo, un cirujano trata de leer un texto especializado sobre cómo hacer mejor un procedimiento de una operación del corazón, ¿ya? Obviamente, esas palabras de medicina, un montón de palabras de medicina que deben estar ahí, hablando sobre las células, las formas de coser correctamente, cuál válvula del corazón tienen que abrir primero, cómo van a manipular ese músculo adentro. Esas cosas las va a entender solamente alguien que sea cirujano, solamente alguien que sea médico, que tenga un contexto en medicina, ¿ya? Si nosotros tomamos una de esas, uno de esos textos, no vamos a entender a lo mejor nada de lo que está ahí, igual con algo de mecánica avanzada, ¿ya? Si tomamos un texto de mecánica que diga que hay que abrir el carburador para poder sacar la válvula número 5 que está dentro de... dentro del motor para luego poder evitar que se ahogue la, no sé, de mecánica en realidad, pero al leer todas esas palabras extrañas, eh, que nosotros diríamos, wow, yo necesitaría ser mecánico como para entender este procedimiento, es un texto especializado. Si nosotros estamos leyendo algo que nos entrega información nueva y podemos aprenderla y es algo más simple, es divulgativo. ¿Se entiende la diferencia? Entre el divulgativo y el especializado, sí, ya. Para uno se requieren conocimientos previos, para el otro no. Las características que tiene un texto expositivo es que fundamentalmente tiene que explicar con claridad la información, ¿ya? La debe entregar con claridad. Para hacer esto, el emisor debe tener en cuenta dos aspectos que son súper esenciales. O sea, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta para hacer un texto expositivo. El primero es la naturaleza de la información, la naturaleza del mensaje. ¿Qué tipo de información estamos entregando? ¿Vamos a enseñar cómo arreglar un motor o vamos a enseñar simplemente cómo hacerle puente a la batería de un auto que se quedó sin carga? ¿Ya? Si estamos enseñando algo que es como súper simple, por ejemplo, a cambiar un neumático, hacerle puente a una batería, ya cosas que cualquiera podría aprender o que queremos que cualquiera pueda hacer, obviamente tenemos que entregar la información de una forma un poquito más básica. Ahora, también para saber de qué forma vamos a entregar esa información, tenemos que pensar en el receptor, ¿ya? Yo quiero que este texto lo lea un mecánico que lleva 5 años de carrera, ya que ya estudió, ha arreglado como 20 autos y ya sabe las partes y las herramientas, o quiero que este texto lo aprenda cualquier persona y le pueda ayudar para cambiar un neumático si está al lado de la carretera. Si es uno o es el otro, va a ser muy distinto la forma en la que nosotros tenemos que avanzar o en la forma en que nosotros tenemos que entregar esta información, ¿ya? Si es para alguien nuevo, alguien que no tiene idea de autos, vamos a explicar muy bien cuál es la llave que tenemos que usar, dónde la podemos encontrar, a lo mejor de qué forma tenemos que sacar la rueda, ¿cierto? En qué nos tenemos que fijar antes de ponerla, ¿ya? Eso es cuando nosotros pensamos en el receptor, ¿ya? Nuestro texto es para jóvenes, para niños, para hombres, para mujeres, va para adultos, es para ancianos. Siempre tenemos que pensar a quién va dirigido ese texto, para que podamos entregar un buen mensaje, ¿ya? Si nosotros queremos hacer un cuento, y esto no es positivo, pero también nos lleva a pensar un poco en el receptor, ¿ya? Si queremos hacer un cuento, y queremos hacer un cuento infantil, obviamente vamos a querer hacerlo como más tranquilo, ¿cierto? Que sea como más pacífico, que a lo mejor si tiene dibujos, que los dibujos tengan hartos colores, que sean bonitos, eh, porque va dirigido a cierto público, siempre hay que pensar en el receptor, siempre hay que pensar en ese público.
Ahora, un texto expositivo tiene características, ¿ya? Algunas de las que hablamos anteriormente y otras las vamos a ir repasando nuevamente, ¿ya? La información es primordial, o sea, lo principal, lo fundamental es la claridad de la información. Nosotros tenemos que hablar claro. Para que un texto expositivo funcione, tenemos que hablar claro y explicar de buena forma la información para que nadie quede perdido con lo que está leyendo, ¿ya? No es la idea estar leyendo un texto sobre cómo cambiar una rueda y terminar con el auto en llamas, ¿cierto? No, no es la idea. La idea es que sea todo clarito. Ahora la naturaleza de la información. ¿A qué me refiero yo diciendo la naturaleza de la información? Es que un texto expositivo nos va a informar sobre diversos temas. Entonces hay que pensar cuál es ese mensaje. Ya eso es muy parecido a la información es primordial. O sea, para entregar una información clara tenemos que saber qué información estamos entregando. ¿Ya? Va a ser sobre mecánica, va a ser sobre moda a lo mejor, va a ser sobre lenguaje, va a ser sobre medicina. Tenemos que, nosotros como emisor, tenemos que tener muy clara esa información para poder transmitirla de buena forma. Y el receptor, obviamente lo que yo les decía, el receptor es sumamente importante. Debemos pensar en el receptor. ¿A quién va dirigido? ¿Son niños? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos? ¿Son viejos? Hay que pensar en el receptor para ver la forma en la que vamos a escribir, ¿cierto? No se escribe igual una historia para niños de 3 años que una historia para niños de 30. Bueno, niños de 30 no, ya son adultos viejotes, pero se entiende, yo creo que por qué tenemos que pensar en el receptor, ¿o no? O el receptor puede ser, o da lo mismo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas, Francesca, del receptor? Ya. ¿Quién es el receptor? ¿Quién es el receptor en un texto? ¿Eso sí lo sabes o no? Ya. Digamos que tú estés escribiendo un texto sobre algo que te gusta. ¿Ya tienes algún pasatiempo, alguna serie que te guste, algo? Ya, ¿cuál sería ese? Ya, mira. El que escribe es el emisor, ¿ya? Y el receptor es el que lo lee, el que recibe esa información, ¿ya? Si tú vas a escribir un cuento, ¿ya? Digamos que tiene que escribir un cuento para niños, ¿ya? Para niños pequeños. Los receptores de tu cuento serían niños pequeños, ¿cierto? Chiquititos. Entonces, obviamente tú a tu cuento no le vas a poner un asesino serial, ¿cierto? No, no le vas a poner sangre al cuento, no le vas a poner a alguien que está cuchillando, no, ¿cierto? Porque es para niñitos. Ya, ya, pero me entendiste. O sea, eso es cuando yo te digo pensar en el receptor. ¿A quién estoy dirigiendo este texto? ¿Para quién va? Y cuando sabemos para quién va, sabemos qué podemos y qué no podemos escribir allá adentro. ¿Ya? Y por último, Brian, estás en Zoom, ¿me escuchas bien tú? ¿Estás ahí o no? Y por último, es la objetividad, lo que yo le he dicho un montón de veces ya. Ser objetivo es entregar la información sin apreciaciones personales, ya sin ser subjetivo, sin poner nuestros sentimientos dentro de lo que estamos diciendo. Ya vamos a entregar una información de forma clara, sin poner nuestra opinión entre medio. La información, para que sea comprendida por todos de una misma manera, tiene que ser objetiva. ¿Por qué tiene que ser objetiva para que sea comprendido por todos? Porque si nosotros damos una opinión, a ciertas personas no les puede parecer esa opinión y van a entender el texto de una forma distinta, ya sea porque no les pareció tu postura política o no les pareció la forma en la que hablaste de esa rueda o de la llave, y se van a quedar con otras cosas. Por eso es importante no dar la opinión.
El emisor o el autor de cualquier texto puede estar presente, ya puede haber una pequeñísima opinión, pero tiene que estar reflejada en la conclusión, o sea, al final de nuestro texto. Después de que nosotros expresamos todo lo que queríamos expresar, comunicamos, no sé, si estamos hablando de un equipo de fútbol, una vez que ya dijimos todo lo del equipo de fútbol objetivamente, digamos sus copas, los partidos en que han participado, todos los partidos que han ganado, etcétera, etcétera. Luego de eso, al final, en la conclusión, podemos dar una pequeña opinión de por qué pensamos que ese equipo es tan grande o le va tan bien, ¿ya? Y los tipos de textos que son escritos con caracteres positivos, y por esto yo le decía que a lo mejor iban a identificar algo de la materia, es que aquí adentro están las cartas comerciales, las solicitudes, los textos instructivos, recetas de cocina, guías de viaje, explicaciones, las reglas de un juego están aquí, informes, las noticias también son textos expositivos, artículos, todo eso va adentro de esto del texto expositivo, por eso es como tan importante. Ahora vamos a hablar de los tipos de descripción que son bastante fáciles, la verdad, de identificar, pero es bueno siempre separarlos, ¿ya? Por un lado tenemos la descripción objetiva, que es la que tenemos que tratar de hacer siempre, donde el descriptor está reflejando con exactitud la realidad, o sea, todo lo que ve esa persona la refleja. El análisis de eso es lo que podría ver cualquier persona y podría decir, sí, es verdad lo que me estás diciendo. La mesa tiene 4 patas y es de color negra, ¿cierto? En la sala sí hay un data colgado al medio del techo que ilumina la pantalla, ya todo eso es verdad, es de forma objetiva, ¿ya? Ahora, separamos las descripciones de forma física y psicológica. La descripción física viene de todo lo que podemos ver de alguien, ¿ya? De una persona o de un ser animado, todo lo que tiene como sus características externas, ¿ya? Por ejemplo, podríamos describir a Toretto de Rápido y Furioso. ¿Han visto Rápido y Furioso, no? Sí, ya. Isabel no es Isabel, ¿cómo era? Isabel Daniela me dijo, ¿no? ¿Estás ahí, Isabel, que no es Isabel? Creo que no. Ya, bueno, has visto Rápido y Furioso, ubicas a Toretto, y podemos decir que físicamente es calvo y musculoso, ¿cierto? Es algo que cualquiera puede ver. Y nadie te puede decir, oye, no, Toretto no es pelado, porque sí, es súper pelado el tipo, ¿ya? También nadie te puede decir, no, no es musculoso, porque sí, es musculoso. Son las cosas que nosotros vemos, esa es la descripción física. Ahora la descripción psicológica de un personaje es un poquito más complicada, porque tenemos que conocer al personaje un poco para poder describirlo de forma psicológica. Es una descripción psíquica, espiritual, que va en las cualidades o en las virtudes morales que tiene esta persona, ya sus vicios, las formas de conducta, podemos decir si este personaje es valiente, si es un cobarde, si es leal, ¿cierto? Si tiene algún vicio, si se la pasa tomando. Eso es la descripción psicológica. Por eso yo te digo que para la psicología tenemos que conocer un poquito al personaje. Para la física podemos describir a alguien solo mirando una foto, sin saber quién es. Para la psicológica debemos haber conocido un poco de ese personaje para poder describirlo. ¿Se entienden las diferencias? Ya. Ahora, la organización interna de las ideas que tenemos en un texto expositivo, porque las ideas se organizan de cierta forma, ya para poder describir algo tenemos que organizarlo en nuestra mente para que no quede un despelote de cosas, para no escribir cualquier tontera en el texto. La primera es problema-solución. Es cuando el texto se va a organizar a partir de un problema que surge y esa solución se establece en base a la información presentada. ¿Ya? Aquí les voy a dar un ejemplo. Problema-solución.
La sarna no hace diferencias de sexo y afecta por igual a los hombres y a las mujeres. Se contagia de piel a piel entre adolescente o adulto, ¿ya? Ese es el problema, hay contagios de sarna. Ahora, ¿cuál es la solución? El tratamiento es rápido, eficaz y se cumple en forma muy estricta. De acuerdo con la prescripción médica, debe aplicarse y desinfectarse a todo el cuerpo desde la parte baja del mentón, manteniéndolo durante varios días sin que la persona se bañe. Entonces tenemos un problema, que puede ser que alguien le dio sarna o alguien está resfriado y debe cuidarse de cierta forma. ¿Y cuál es la solución? La que nos ponen aquí en el texto, ¿ya? Esa es una estructura simple. Otra estructura que tenemos y que a veces puede ser un poquito más difícil de identificar es causa-consecuencia. Aquí la información se ordena de manera que una parte de ella se entiende como la causa de otra. Una cosa pasa por otra. La vacunación antirrábica, el texto que dice acá, está siendo una de las preocupaciones de las diferentes municipalidades. Esto porque ha habido un fuerte incremento de las consultas veterinarias originadas por esta causa. La rabia, que se da mayoritariamente en perros y gatos, afectando principalmente a los primeros, con la idea de disminuir los niveles de esta enfermedad, los organismos de salud municipales han establecido calendarios gratuitos de vacunaciones masivas. Entonces, tenemos una causa y una consecuencia. ¿Cuál es la causa que hay aquí? ¿Por qué se empieza a vacunar por la antirrábica? ¿Por qué se empiezan a hacer esas vacunaciones? Porque esa es nuestra consecuencia, ¿cierto? La causa sería, aquí lo dice, ha habido un fuerte incremento de las consultas veterinarias originadas por esta causa. O sea, debido a que ha aumentado mucho el contagio de rabia dentro de las mascotas, la municipalidad dijo ya, hay mucha rabia entre las mascotas, vamos a empezar a hacer una vacunación general. ¿Ya? Causa, consecuencia. A causa de la rabia, la consecuencia fue que se empezó a vacunar a todos los animalitos. Ahora, una de las más fáciles de identificar es secuencia temporal. ¿Por qué? Porque consiste en organizar la información de acuerdo a un ordenamiento cronológico lineal. O sea, vamos en orden de esto primero, esto segundo, esto tercero. ¿Para qué? Porque las cosas deben suceder en ese orden para que funcione. Dentro de esto tenemos una receta. Este es como lo más simple que podemos poner como ejemplo de una estructura temporal. La preparación de calzones rotos, que dice en un bol colocar harina, azúcar granulada, polvo de hornear, el extracto de naranja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante seguir una receta con su orden cronológico? Claro, para no cometer errores, y si no seguimos la receta con el orden, al final el plato o lo que estemos haciendo no va a quedar como debería, ¿cierto? Porque estamos haciendo las cosas al revés a lo mejor. Esto también sirve, no sé si estamos armando un mueble o estamos armando Legos, ¿cierto? Siempre vamos a tener un orden. Primero hay que poner las patas para luego poner esta parte del mueble. No hay que olvidar estos tornillos, ¿cierto? Porque si no al armar se va a terminar desarmando. Eso es una estructura temporal. Primero, segundo, tercero, cuarto. Todo en orden. Luego tenemos la enumeración descriptiva. Y aquí, esto es bastante simple. Se describe o se va a caracterizar un ser o se describe un objetivo a través de una serie de elementos. ¿Cuál es la diferencia que tiene esta? Que para describir algo nosotros no tenemos que seguir un orden. ¿Ya? Tenemos aquí la descripción de dos telescopios que pueden ser de dos tipos. Los de lente refractor y los de espejo. Los primeros están dotados de dos lentes de distinto tamaño. La más grande objeto recibe la luz de los objetos luminosos. Por lo que se refiere a los reflectores, poseen una sola lente, que es la que aumenta la imagen, ya que el objetivo es cóncavo. Esto es una descriptiva, esto es una descripción. Nosotros la podemos hacer sin un orden específico. Podemos describir algo y no hay nada que nos diga, primero hay que describirlo de esta forma y después de esta, ¿ya? Y para terminar, la comparación y contraste, que también es bastante simple. Se consideran dos elementos
para establecer similitudes, para establecer diferencias, de acuerdo a criterios establecidos. Entonces aquí tenemos que nos comparan la temporada de otoño. Aquí nos comparan las estufas a gas con las estufas a parafina. ¿Ya? Dice, en invierno crecen las ventas de las estufas, siendo las más compradas las estufas a gas y las de parafina. Las diferencias entre estas dos es que las primeras son más seguras, o sea, se dicen más seguras, pues cuentan con una variedad catalítica que no muestra la llama ni es contaminante, mientras que la segunda posee un nivel superior de combustión, emitiendo un olor fuerte al encender y apagar. ¿Ya? Aquí, cuando nos ponen dos cosas y las comparan, es una comparación o contraste, así de simple. ¿Se entendió la organización de ideas que pueden haber? Sí, ya, miren. Ahora tenemos que leer. Y luego de leído este texto, respondemos estas dos preguntas que tenemos acá sobre la organización global, o sea, la organización que más se puede ver en el texto, y luego vamos a opinar sobre el título. En la parte 3 vamos a tomar cada uno de los párrafos y vamos a tratar de descubrir qué tipos de organización hay en cada uno de esos párrafos, ya si es problema-solución, si es causa-consecuencia, numeración descriptiva, etcétera, etcétera. Y vamos a marcar con una X aquí donde encontremos que en la indicada. Luego vamos a ver cada uno de estos pequeños párrafos, los vamos a leer y vamos a escribir cuál organización es la que tenemos. Ahora, ¿cómo podemos hacer la guía? ¿Ya? Los que no están aquí para desarrollarla ahora. Con esta diapositiva, que es la que se está viendo acá, es una de las más importantes para desarrollar la guía. Acá tenemos las 5 secuencias temporales con su definición y los ejemplos los tenemos acá. Fíjense que los ejemplos tienen flechitas de colores, ¿ya? Cada color está relacionado con lo que tenemos acá. ¿Ya? El verde es causa-consecuencia, el azul es secuencia temporal, así y asá. Seguimos. Así que con estas diapositivas van a tener en general para poder rellenar la guía. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar nosotros la guía que está acá.